Ahora contaremos nuestra historia. Nosotros somos los Lupayantes, una extensa familia mapuche y cunche asentada en la séptima región del Maule, en lo que hoy es la provincia de Linares, más específicamente en las localidades de Pasucuñao, Huimeo, Yoyinco, La Guada, Palmilla, Maitene y Longaví. Pero nuestro gran territorio ancestral tuvo su propio nombre y ese fue Cachén Tuwe, que en nuestro idioma mapudungún significa tierra cortada, y que los españoles mal llamaron Catentoa. Revisando antiguos mapas, podemos hacernos la idea de que el nombre tierra cortada se debe a la gran cantidad de ríos que atraviesan el valle. Antes de la llegada de los españoles, nuestros antepasados gozaban de una vida tranquila, libre y en profunda armonía con la naturaleza. Su nivel de desarrollo cultural, social y político les permitía vivir en plena armonía. Después, los conquistadores se repartieron la tierra y establecieron en nuestro territorio un fuerte y una estancia a los que llamaron Catentoa, y a los antiguos habitantes los esclavizaron mediante el sistema de encomiendas. La encomienda no era otra cosa que un derecho que se le otorgaba a ciertas personas a modo de retribución por procesos el mismo proceso de guerra, de conquista, de colonización, pero eran personajes, entre paréntesis, entre comillas, ilustres, donde ocuparon ciertos rangos militares, así como financieros. Y este proceso de encomienda en Chile se da con el tenor de entregarle una porción de población indígena dominada en proceso de guerra y de conquista, obviamente, donde no era otra cosa que entregarle la mano de obra o la fuerza de trabajo gratis a estos encomenderos. Estas personas se hacen cargo de estos sitios que eran una especie de hacienda inmensa, donde la encomienda no era otra cosa que eso, o sea, el derecho de utilizar la mano de obra de la población indígena para sus propios fines. Los textos enseñan que Catentoa fue una estancia y encomienda dicen que es una comarca del lado suroeste de Linares, a 20 kilómetros de esta ciudad, un poco al este de Bodega y hacia el sur de Huimeo. Es quizás la estancia más antigua de la región. Catentoa identifica también un pequeño caserío ubicado al oriente de Villa Alegre. Entendemos que el sistema de encomienda y el proceso de pueblo de indios no era otra cosa que una esclavitud. No se le da esa característica, pero a través del desarraigo, a través de la explotación del hombre para el hombre, a través de la enajenación y de la usurpación de rasgos culturales y sociales de los pueblos indígenas, también se le aplicaba el sistema cruel de trabajo hacia los adultos, pero también hacia los niños, hacia los ancianos, hacia las mujeres. Nietos vayan saliendo de esas partes de la esclavitud que había antes. Lo digo y lo hago en todas partes, lo he dicho y lo he muchas veces, lo digo con lágrimas en los ojos, de los sufrimientos que eran de los campesinos, que lo llamaban obreros campesinos, antes de eso lo llamaban gañanes. En esta región de Catentoa parece haberse experimentado el curioso fenómeno de conservarse por más tiempo la población indígena que en los otros pueblos que existieron en la región. Catentoa era una aldea. Una aldea. Una aldea, con muchas casas, distintas casas de familia. Pero toda esta familia lupayante eran las que vivían en Alto Yoyinco. Alto Yoyinco colindaba con Huimeo, el fondo que se hizo Huimeo. Y de ahí para arriba seguía la familia lupayante, pero muy exclusiva en parte de propietario, porque todo por lado y lado le pusieron
Él me puso primero la mandina, que fue la que dejó muy pequeño una parte muy grande con ella, pero estos sectores, cuando estaban más arrinconados los lupayantes, eran aquí en el Alto Yuyinco. Don Manuel Francisco Mesa Seco, célebre escritor maulino, al hablar de Catentoa, dice: se advierte el mestizaje y aún hoy, en algunos rincones de la provincia, se encuentran los restos de antiguas reducciones y encomiendas, conservando su gente los apellidos aborígenes o castellanizados, como sucede en los lugares Pasucuñao, Yuyinco y Catentoa. Añade a esto la orfebrería indígena en las ollas de Catentoa. Hervía en conocimiento del pueblo con el resplandor de la solidaridad y la confianza. Mi nombre es la mía Neuberlinda Neupayante. Soy de Alto de Yuyinco. Mis raíces son de ahí. Mi abuelito se llamaba Roberto Neupayante y mi padre se llama Manuel Neupayante. Lo que yo escuché de mi abuelito Roberto, cuando yo era niña, escuché de él que él decía que él cuando tomaba su traguito, digámoslo así, cantaba cuando bajaron los españoles y él nombraba Nueva Imperial. Ya después fuimos creciendo, los nietos, los hijos, qué sé yo, y en conversa de mis tíos mayores, se decía que los lupayantes con los neupayantes eran los mismos la miel. Solo fue una letra que cambió, pero que los lupayantes y los neupayantes somos los mismos la miel. Eso es lo que yo escuché de mi gente mayor. Este territorio picunche, comprendido como Catentoa, también estuvo regido por la autoridad del lonco, o cacique, como lo nombraban los españoles. A continuación, se exponen relatos encontrados en variados documentos. La gran sublevación mapuche de 1599, que naciera en el centro de Arauco y arrasara con todas las ciudades que fundaron los españoles, al sur del Biobío, las llamadas 7 ciudades de arriba, tuvo también su repercusión en la región del Maule. El cacique de Catentoa, Ancar, fue el jefe de la insurrección de los mapuche en la región. La flecha ensangrentada, que corría de comunidad en comunidad como señal de guerra, esta vez fue la cabeza de un español. La cabeza había sido entregada al cacique Ayapangue, de más autoridad que Ancar, pero este no la aceptó y entonces hubo de constituirse Ancar en la cabeza del alzamiento. El Alto Yuyinco era el donde habitábamos, porque era la casa del indígena más antiguo, que era Ramón Lupayante. Y ahí quedó Miguel Lupayante, que era el hijo, y siguen los hijos ahora que están de más o menos de los 85 años, por ahí algunos, que quedan como 3. Poco más arriba aquí hay una hija que se llama Idel Lupayante, hija de Miguel Lupayante. Todas esas, ellas eran las que estaban con el cacique, más bien dicho. Parte indígena, por parte del verdadero chileno, eran los Lupayantes. Eso parece cacique, porque tenía muchas niñas, 3 o 4 mujeres, y todavía lo tienen algunos. Entonces, ¿qué era el nombre que decían? El cacique. En el año 1745 era cacique o capitán de indios de Catentoa don Cristóbal Catil. En el año 1753 es bautizado Clemente Catil, hijo de Manuel Catil y María González. En el año 1778, Martín
Huenupil de Catentoa expone razones para adjudicarse el derecho a ser cacique de Catentoa tras la muerte del cacique Manuel Catrillanca, en un juicio contra su hijo, don Clemente Catrillanca, presentado y documentado por la Real Audiencia. En estas inscripciones registradas en el archivo del Obispado de Linares y Archivo Nacional Histórico, se observa cómo se modificó el apellido original Catrillanca a Catil. En el año 1797 se presenta un nuevo juicio con Cruz Naupayante sobre mejor derecho al cacicazgo del pueblo de Catentoa y la doctrina de Linares. Un documento posterior grafica el nombramiento como cacique de Catentoa a Cruz Naupayante. En el año 1813, Alejandro Naupayante de Catentoa reclama ante la Real Audiencia su derecho al cacicazgo por fallecimiento de José Catrillanca. En el año 1851, una carta de don Manuel Prieto a don Luis Pradel dice: según el resultado de una parla tenida hoy con Lupayante y otros caciques, deberían estos volver el mismo día que los de nacimiento, ya armados. Este testimonio es recogido en Los Ángeles, durante el periodo presidencial de don Manuel Montt, 30 años después de Alejandro Naupayante. Se registra en esta carta como cacique Lupayante, existiendo una variación del apellido, y aunque no se ha encontrado mayor información que lo corrobore, es probable que Naupayante sea el apellido original y Lupayante una variación de este. Ellos fueron asaltados muchas veces porque, según él, Ramón Lupayante era el que tenía el bastón de oro, el que pertenecía al patriarca más antiguo. Entonces ese bastón de oro después me contaba que el día se perdió y se lo habían llevado para el sur en vestido de cura. Se había ido el bastón de oro para el sur. Y de ahí, cuando se fue el torito, cayó de oro. Y después quedó esa niña en un raudal que había a los pies del cerro de Caliboro allá, de ese cerro grande que hay. Ahí salía la niña peinándose con una peineta de oro. Pero nadie la podía ver porque si la veían, se escondía el tiro para dentro del agua. Y el torito cayó de oro, ese no, pues, ese lo vi yo porque cuando se fue el torito cayó de oro, y empezó a llover, pero torrencialmente, no se notaba cómo era, que parece que caía el agua a pelotonar. Salió del mismo cerro ahí y salió para Argentina. Entonces yo estaba con mi abuelita ahí en la casa y mi mamá estaba en los sandiales en bodega, ya en el fondo de bodega, a los pies del cerro ese grande. Y mi abuelita lo entró para adentro, nos daba miedo a nosotros, yo estaba chiquitita, pero me acuerdo todo de eso. Y empezó a aprender agua bendita, tenía agua bendita y luego empezó a enseñar a rezar a todos para que rezáramos por la lluvia que había tan tremenda. Y tronaba y hacían relámpagos, y se fue una cosa muy grande. Dijeron que ya se había ido el cachito de oro. Y ahí empezó a mermar todos los animales que habían en el cerro Caliboro. Ese torito creo que salía del agua y pegaba unos bramios y llegaba todo el gremio de animales a la orilla de donde estaba el torito cachito de oro, al agua, a la laguna que tenía él. Pero nadie se metía adentro, nadie. Pero había mucho animal ahí en Caliboro, de todo. Yo en este momento vivo aquí en la comuna de Longaví, en el lugar que se llama Alto Yoyinco. Y el trabajo que yo realizo es trabajo de educador tradicional en dos colegios, impartiendo clases de Mapudungun en los colegios, enseñando a los niños desde prebásica hasta octavo. Estamos trabajando ahí, con asignatura en algunos casos, de primero a tercero, y con el resto de cursos con talleres, a la introducción del Mapudungun, como una forma, ¿cierto?, de ir rescatando y aportando a lo que es la cultura mapuche. La gente se crió así, se crió como un campesino, claro,
pero se crió teniendo el apellido mapuche, pero no sintiéndose identificado como tal. Ahora los niños, la labor nuestra, por ejemplo, la labor nuestra es explicar a los niños, que los niños desde ahí comiencen a concientizar más y a identificarse más como mapuche. Una vez tuve un sueño, Lamián. Dicen que los mapuches cuando soñamos algo es verídico. Yo soñé, Lamián, de la casa de mi padre, un sueño en un álamo que hay. Y yo veía gente de mi cultura. Y yo en mi sueño decía, ¿pero cómo? Si aquí no hay gente mapuche. Y veía llegar gente mapuche, Lamián, vestido. Cuanto al tiempo después supe, Lamián, que en el colegio Yoyinco estaban haciendo clase Mapudungun. Y el sueño del mapuche, Lamián, es realidad. A largo tiempo es verdad. Los que veían el Quiago más adelantado, con tierra, con más abundancia de tierra para el pasado, vivir una vida buena y tranquila, eran las familias rubayantes, como verdaderos dueños. No pasó eso, porque para mí eran muy confiados y no alcanzaron a inscribir terrenos, ellos a tomarse terrenos, no tuvieron la valentía y no le daban el valor que tenían las tierras en ese año. Y comenzó a llegar gente de afuera y esa comenzó porque esa misma gente tenía que traer de los españoles. Claro. A mitad de ellos, todos ellos y los que trabajaban con ellos, los que les servían a ellos, trataron de dejarlos bien acomodados. Ahora la mamá de mi prima ella, yo la conocí por Carmen, se llama. Ya la conocí, era una señora que le gustaba mucho las joyas, usaba unas caravanas grandes, collares y se vestía muy diferente al resto. Ella manejaba unos aros bien grandes y manejaba su ropa, ella que salía con su ropa negra, unos vestidos grandes. Esa es la vestimenta de ella, que esta misma vestimenta la usaba mi abuelita. ¿Sí? Y lo dividían esta parte del pelo en dos partes o en tres partes. Ahí mismo usted saca un mechón por un lado y saca otro mechón para el otro lado y lo tiraba aquí y de aquí usted lo iba trenzando hasta que llegaba. Abajo, cuando se terminaba, le ponían una tirita. Ese era. El chape. El tope ese era acá. Era aquí en la frente. En vez de hacerse alguna vez, en vez de hacerse este trenzado, se envolvían el pelo aquí ella, aquí en la frente. ¿Ves? Y quedaba una cosa altita aquí. Ese era el tope. Bueno, de mi abuelito aprendí mucho. Mi abuelito, con él aprendí a comer catuto. ¿Ya? Aprendí el mote. Aprendí a hacer los porotos con yuyo. La tortilla en rescoldo. Y la crianza por la miel. La crianza que antes los mayores eran muy respetados. La crianza antigua era mucho mejor que la de ahora, se puede decir. Aprendí mucho y el respeto la mía. El respeto que teníamos que tener hacia los mayores. Cuando un mayor hablaba la mía, los chicos solamente escuchábamos. Cuando había visita, los chicos no podían mostrar dónde estaban los grandes. Ya, se culincaba el trigo y en una callana de grea. Hacía una callana de grea. Ahí lo echaban la viejita y el fuego estaba en una parrilla. Aquí y ahí estaba la callana y con dos palitos ella lo revolvían.
hasta cuando estaba bueno y lo sacaban culincao. Después que estuviera culincao, lo pasaban por la piedra. Y de eso se hacía una especie como quien va a hacer pan. Y cuando ya estaba bueno, lo pescaban ellas mismas cuando lo iban tanteando y lo hacían bolitos así. Y esos bolitos los tiraban a una olla para el desayuno en la mañana. Pues el tatuto, usted echaba a cocer el trigo. Estuviera bien cocidito, limpiacito, bien cocidito. Y ya ahí lo sacaba usted, que se enfriara un poquito, y vía a la piedra. Y no es que la piedra tiene manos así, y usted está que se mueve solito, se va apretando solo, y con la piedra, con la misma mano, usted le va dando la forma al catuto. El catuto, como yo le decía, es ancho aquí. Así. Es el catuto, pan de vieira. El mulque, que es la harina, el trapi, que es la ají, y ellos le decían, tener cachilla, y estaban preguntando si había corta para ir a cortar trigo. Se huichinaban las cebollas, tal cual como yo le digo que se huichinaban las señoras su pelo, por las cebollas también se van agregando y las van huichinando así, como colchándolas, ¿ves? Como que pesca unas 3 hojas de yeibún o de barro y usted las colcha. La chingua era una varilla así de la grosura del dedo, de membrillo. Entonces la chingua la doblaban como que quedara del porte de esta mesa más o menos. Y faltaba, la amarraban la chingua para que quedara. Y un cordelito aquí, otro cordelito ahí y allá el otro y allá el otro, y la colgaban. Y ahí echaban la guagua. Soy muy orgullosa de tener sangre mapuche. Y yo sé, Lamián, que aquí en esta zona habemos muchos mapuches, muchos. Pero nuestros hermanos, nuestra gente, nuestros lamianes, los peñis, no saben nuestra cultura, Lamián. No saben. Porque todos los neupayantes, los lupayantes, los catiles, somos todos uno solo. No hay que tener vergüenza, Lamián, por ser mapuche. Tenemos que sentirnos orgullosos, Lamián. Somos gente, pero somos gente de la tierra. Y aquí tenemos nuestra fuerza, nuestra naturaleza. Por ejemplo, los apellidos de acá son Lupayante, Naupayante. ¿Por qué? Eso tiene un significado, tiene una relevancia importantísima. Todos los apellidos indígenas tienen que ver con un elemento de la naturaleza. Y tienen un significado, tienen una lectura. Y por algo es. Entonces llamaba a decir, ¿y quién soy yo? Yo tengo un apellido que es indígena, y si soy mapuche, tengo una identidad, tengo una cultura. Y le hago una invitación a todos los niños que sigan participando, a los padres que los sigan apoyando, para que los niños algún día digan con orgullo, yo soy mapuche, soy gente de la tierra. La parte indígena era el verdadero dueño de Chile. Hoy día espero que ustedes todos cooperen a esto, porque dejarle a los nietos, a los bisnietos, el conocimiento, lo que era el valor de la parte indígena, de los primeros vivientes de Chile. Porque nosotros, como lupayantes, como familias lupayantes, coares, catiles, somos los verdaderos dueños de Chile. Fuerza. Y que no tengan vergüenza de decir, yo soy mapuche.
porque somos gente de la tierra también.